Sombras en el concreto. Experiencia adaptada por Álvaro Ramos. Esta historia que voy a contar no me pasó a mí, pero la conozco bien, pues antes de que Santiago se fuera y cambiara su nombre, estuvo viviendo conmigo un par de semanas en lo que arreglaba sus papeles de su ida. Antes de hacerlo me contó el porqué de su actitud misteriosa y temerosa, y aunque no me dio muchos detalles para mantenerme alejado del peligro, pude investigar algunas cosas por mi lado. Creo que estoy cerca de conocer el lugar donde ocurrieron estos hechos. Santiago era originario de la ciudad de Puebla. Yo lo conocí en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Recuerdo que era uno de los más aplicados en clases. Su situación económica no era la mejor. Se apoyaba haciendo proyectos para otros estudiantes. Esto le ganó una buena reputación con algunos maestros que lo veían como un futuro arquitecto de grandes proporciones. Siempre se le veía cansado, mal comido, apresurado y pocas veces lo veíamos en las fiestas que se organizaban. Si tengo que definir a Santiago en una sola palabra, tendría que ser en dedicación. Esa dedicación le valió para que le ofrecieran trabajo en Nuevo León. El estudio de arquitectos que lo había contratado era uno de los más importantes del norte del país, y también uno de los mejores pagados. Cualquiera hubiera aceptado la oferta sin importar qué tanto trabajo implicara. Desafortunadamente, las cosas no salieron del todo bien para Santiago. La excesiva carga de trabajo había provocado ataques de ansiedad y le había generado un estrés tal que le estaba repercutiendo en la salud tanto física como mental. Santiago, en búsqueda de un cambio de su vida, decidió mudarse de vuelta a la Ciudad de México. Después de haber recibido una oferta de trabajo lo suficientemente buena para no sacrificar tanto su estilo de vida y poder enfocarse en su recuperación. Un antiguo profesor y mentor le recomendó un lugar para vivir. El lugar estaba cerca del trabajo y a pesar de que era un edificio antiguo estaba muy bien acondicionado. Esos departamentos eran propiedad del misterioso don Rafael, un amigo íntimo del profesor de Santiago. Intrigado por la perspectiva de trabajar en un proyecto tan especial y con el respaldo de su mentor, Santiago aceptó la oferta y se mudó al edificio. Aunque inicialmente se maravilló con la arquitectura del lugar, reafirmando su amor por la profesión e inspirándolo a trabajar para conseguir sus sueños, pronto comenzó a notar detalles en las paredes, también en los marcos, escaleras y ventanas. Tenían un tinte gótico que evocaba figuras extrañas que por las noches provocaban sombras, las cuales parecían tomar vida con la tenue luz que entraba desde la calle. Con los vecinos la cosa era diferente. Al principio Santiago se sentía a gusto con la aparente normalidad de los vecinos. La mayoría de ellos al parecer son personas comunes, con buenos trabajos, con cierta reputación y muy asentados en el lugar, aparentemente ocupadas con sus vidas cotidianas. Él me contaba que las relaciones superficiales que se generaban en cualquier condominio eran de lo más normal, saludándose en los pasillos y compartiendo conversaciones casuales en el ascensor. También organizaban juntas y en ocasiones algunas reuniones en la terraza del edificio. Sentía que había llegado al lugar perfecto para desarrollar una vida tranquila y pacífica, especialmente porque había crecido con muchos complejos y siempre ocultándose de la gente por su orientación sexual. Entre los vecinos destacó mucho una amistad con una psicóloga joven llamada Valeria. Ella vivía en el mismo piso. Valeria parecía ser una aliada potencial para Santiago, principalmente porque eran casi de la misma edad y porque compartían un gusto por las plantas. Además, ambos habían sentido y escuchado algunas cosas extrañas en los pasillos del edificio. Debo aclarar que Santiago era muy supersticioso. Por eso, cuando me contó, de inmediato pensé que podía ser una exageración. Él decía que había sentido algunas presencias extrañas como si alguien lo estuviera observando desde la oscuridad, y que por las noches podía escuchar pasos, voces y sonidos extraños a través de las paredes. Cuando se lo compartió Valeria, ella compartió las mismas preocupaciones. Santiago comenzó a sumergirse más en la dinámica de los vecinos, y conforme los conocía más comenzó a notar sutiles detalles que no le cuadraban del todo. Era como si los vecinos guardaran secretos,
y evitaran discutir ciertos temas entre ellos. A pesar de la inquietante atmósfera, Santiago siempre trató de ignorar sus instintos. Siempre trató de encajar en su entorno, al menos hasta que conoció a Elías y comenzaron una relación formal. Con Elías en su vida, las cosas comenzaron a ir mejor. El trabajo era más manejable y su relación con la sociedad era más amistosa. Sus inseguridades comenzaron a desaparecer de alguna manera. Sentía que la vida le estaba sonriendo por primera vez. A quien no pareció gustarle mucho la presencia de Elías fue a Valeria. De manera reiterada se ponía a analizar la relación de Santiago y el supuesto comportamiento tóxico de Elías. Esto generó algunas dudas a Santi. Una noche, mientras ambos volvían de una fiesta, escucharon como si un grupo de personas estuviera cantando. Todos estaban recitando la misma canción con el mismo ritmo, a un volumen lo suficientemente alto para ser escuchado en los pasillos. Ellos pensaron que tal vez estaban delirando, pues habían tomado mucho alcohol en la fiesta. Habían llegado mareados, pero algo pasó antes de entrar al departamento. Según él, pudieron ver un par de sombras que salían y entraban de las paredes. Al día siguiente salieron a desayunar y en la entrada del edificio se encontraron a Valeria, que platicaba con su pareja de vecinos. Cuando vieron a Santiago, se despidieron de manera muy fría. Él intentó hablar con su amiga, pero ella le dijo que tenía prisa, pero que sí tenían que hablar de algo muy importante. Esto le causó muchas dudas a Santiago. Poco a poco, a medida que la relación entre Santiago y Valeria se profundizaba, ella comenzó a manipular sutilmente la percepción de Santiago. Le hacía desconfiar de Elías y le insinuaba que los vecinos eran las únicas personas en las que podía confiar, que juntos formaban una comunidad única y especial en medio del desorden que era la Ciudad de México. Era tal el grado de manipulación que una noche Valeria acusó a Elías de querer abusar de la hija de uno de los vecinos. La niña le dijo que Elías había llegado tambaleándose y que al verla en las escaleras le metió la mano por debajo de la falda. Luego la había intentado besar y evidentemente la familia de la niña estaba furiosa. Amenazaban con hacerle daño a Elías. Él, visiblemente aturdido, decía que no recordaba nada. Esa noche Santiago tuvo una reunión con todos los vecinos y don Rafael. En esta reunión se le prohibió a Santiago llevar novios o amigos como él. Temían que lo de la pequeña volviera a ocurrir. Santiago, devastado por el accidente y manipulado por Valeria, aceptó a pesar de que esa gente estaba invadiendo su privacidad. Estaban tomando control de su vida, haciendo que poco a poco Santiago pensara irse del edificio. Pero eso sería volver a una vida horrible y sin sentido. Le habían hecho creer que ese lugar era su único refugio. Sumido en una depresión por la repentina marcha de Elías, Santiago comenzó a pasar mucho tiempo en su departamento. Poco salía de ahí y ya no le gustaba frecuentar los lugares que visitaba con Elías. Sentía que se lo podía encontrar y no estaba listo para eso. Hasta que pasadas 2 semanas, un amigo de Elías se comunicó con él para sacar la información. Elías llevaba varios días desaparecido y nadie sabía nada al respecto. Lo último que sabían sus más cercanos era que quería buscar a Santiago en el edificio. Quería resolver las cosas, pero nunca más volvieron a saber de él. Santiago me dijo llorando que esa misma noche, mientras lloraba en su recámara, de la pared salió la sombra de Elías y él comenzó a decirle cosas horribles. Le recriminaba por no haberlo apoyado y que lo estaba esperando en el infierno. Al principio pensó que era un mal sueño, pero después se dio cuenta de que no solo la sombra de Elías comenzaba a atormentarlo, sino que ver sombras por el pasillo y en su departamento era algo cotidiano y aterrador. Llegó al grado de pensar que se estaba volviendo loco. Por esa razón recurrió a la única psicóloga que conocía. Valeria lo convenció que las sombras eran alucinaciones provocadas por el estrés que le había hecho la relación de Elías, que esas sombras representaban la oscuridad de su pareja y la culpa que sentía por permitirle a un tipo como ese entrar a su vida y en la de los vecinos, que posiblemente esa sombra las generaba en su cabeza por el dolor que reprimía de saber que la vecina pudo ser la víctima. Eso sin mencionar que por instrucciones de don Rafael se había comenzado una remodelación en el departamento contiguo al de Santiago.
cosa que por el día era bastante molesto por el ruido, el polvo y la constante presencia de trabajadores. Todo eso no hacía más que provocarle a Santiago un constante estado de pánico. Sentía una ansiedad tan grande que no le permitía vivir en paz. Esas sombras no estaban en su cabeza y tampoco eran manifestaciones de culpa, sino que estas sombras representaban la presencia maligna que se alimentaba de la energía de las prácticas rituales, así como de las almas de las víctimas de un culto que se alojaba en el edificio. Culto al cual pertenecían todos los vecinos e incluso el dueño de este. Y esto lo supo porque en una ocasión una de las sombras en forma de mujer le suplicó que la liberara pues sentía que se estaba quemando. Para Santiago eso ya no era una alucinación. Tampoco podía ser culpa porque ni siquiera sabía quién podía ser esa sombra que le suplicaba ayuda. Comenzó a poner más atención y se dio cuenta que había tramos en la pared donde podías escuchar pequeños golpes que venían del interior. Y uno de estos lugares era su recámara. Él describía esos golpes como los que hace alguien cuando le da un puñetazo a una pared, solamente que con poca fuerza. No era como si alguien estuviera golpeando desde el otro lado. Era como si alguien golpeara desde adentro de la pared. Su obsesión por estos ruidos llegó a tal grado que diario recorría todos los pasillos del edificio. Iba golpeando con un pequeño martillo con la intención de encontrar algún desperfecto en la estructura, alguna parte hueca de donde pudieran salir muchos ruidos. Fue ahí cuando conoció a Mateo, un niño de 7 años con la mirada más triste que hubiera visto antes. El niño subía todas las tardes a la terraza y se sentaba a mirar la ciudad y en algunas ocasiones hasta lloraba. Santiago no quería hablar con él pues estaba enfocado en encontrar el origen de los sonidos extraños, además de que tenía miedo de que la gente pensara que por apoyar al niño estuviera tratando de insinuarle algo. Ese tipo de cosas no eran bien vistas entre los vecinos, pero una tarde subió a la azotea y vio a uno de los colectores de agua destapado. A un lado estaban los pares de zapato del pequeño. De inmediato corrió hacia la cisterna pues pensaba que tal vez el niño hubiera caído por accidente. Encontró al pequeño Mateo ahogándose en ese enorme contenedor. El niño tenía un par de tabiques amarrados a sus tobillos. Estaba cargando una fotografía de su madre. Cuando Santiago lo sacó de ahí había tragado mucha agua, pero con la ayuda de su familia pudieron darle primeros auxilios. De esta manera eventualmente salvaron su vida. Mateo era el nieto de don Rafael, el dueño del edificio. Llevaba un año bajo tratamiento psiquiátrico derivado de la desaparición de su madre. Según los vecinos, abandonó a Rafita y a su hijo para irse con su amante. Rafita era como le decían al hijo de don Rafael. Era contador y se encargaba de la administración del edificio. Llegó a vivir ahí cuando su novia de la universidad salió embarazada, así que su padre los había obligado a casarse. Como regalo de bodas y para que su nieto tuviera un lugar bueno donde vivir, le regaló el departamento número 8. La pareja permaneció junta por su hijo, pero el amor se había acabado. Rafita mantenía una relación en secreto con una secretaria del trabajo, y Alma quería dejarlo desde hacía tiempo, pero temía que don Rafael le quitara a su hijo, pues ya había recibido algunas amenazas de su parte. La gota que derramó el vaso fue una tarde en que Mateo confesó que había visto a su papá besando a otra mujer afuera del edificio. En ese momento Alma le pidió el divorcio a Rafael y le dijo que se iría con su hijo a casa de sus padres. Al día siguiente, Alma desapareció dejando una nota en la cual reconocía tener un amante desde hacía muchos años, que quería rehacer su vida con él alejándose de todo lo que tuviera que ver con Rafael, incluyendo obviamente a su pequeño hijo. Pedía perdón por dejar a Mateo, pero le decía que la entendiera cuando creciera. El cierre de la carta fue rematado con un dejé de vivir mi vida por cuidarte a ti. Aquello provocó un rechazo bastante grande. Con esa última vez llevaba 3 intentos de hacer lo que ya saben. Rafita estaba desesperado pues no quería que nada le pasara a su hijo, por lo que decidió contarle todo a Santiago en forma de agradecimiento y como advertencia, pues según él estaba seguro que Alma no desapareció, pues la seguía viendo en el edificio.
La sombra de su esposa vagaba por el lugar atormentándolo y alentando a su hijo a que se quitara la vida de maneras horribles. De hecho, esa última vez el pequeño confesó que había seguido las instrucciones de su mamá al pie de la letra. A medida que Santiago fue profundizando en la verdad y en el comportamiento de los vecinos, descubrió que estas sombras son de alguna manera la manifestación residual de las almas de las víctimas de estas personas. Aún no sabía que eran un culto, pero pronto se enteraría ya que fue Valeria la encargada de invitarlo. Era una reunión con el resto de los vecinos haciendo creer que Elías había intentado entrar al edificio. Le mostró unos videos de Elías caminando de manera errática por los alrededores, así como unas fotografías donde se mostraban un estado mental muy cuestionable. En esa ocasión los vecinos acusaron a Santiago de ser drogadicto, alcohólico y promiscuo. Dicen que seguramente él metía a Elías a escondidas sin importarle que fuera un peligro. Le dijeron que si no confesaba ellos harían que las autoridades se encargaran de él y que estuviera preso el resto de su vida. Santiago, asustado por las amenazas pero también alertado por Rafael, decidió seguirles el juego, suplicándoles que por favor le dieran una oportunidad de demostrar que era uno de ellos. Les dijo que no tenía dónde ir y que solamente se sentía seguro ahí. Comenzó a llorar desesperadamente rogándoles que lo protegieran del mundo y sus demonios, que él había salvado la vida a Mateo demostrando que jamás le haría daño a un pequeño, pero que estaba dispuesto a hacer lo que fuera por mantener el edificio en orden, que era capaz de seguir las reglas y guardar secretos sin importar el costo, pero no quería volver a sufrir por la culpa de la gente del exterior. Aquellas palabras y esa demostración de entrega hizo que los vecinos vieran en él su próxima víctima, marcándolo esa misma noche con un fierro caliente, como esos que usan para las vacas pero de menor tamaño. Yo vi el sello y era un círculo con dos símbolos en su interior. No he podido encontrar ese sello en internet, pero sé que es la marca de ese culto. Se nota porque en internet se pueden encontrar sellos de otros cultos paganos parecidos. En un inicio Santiago quería llegar al fondo de todo, principalmente porque tenía la sospecha de que esas personas le habían hecho algo a Elías, y también sentía mucha pena por Rafita y Mateo. Ellos vivían en un tormento causado por esas sombras malignas. Les hacían creer cosas que no eran reales. Esas sombras tomaban la forma de algo que te hacía el mayor daño posible para acabar con tu estabilidad. Él creía que tal vez descubriendo de qué se trataba todo esto, podía denunciarlos y así acabar con el culto, así como todo lo que ocurriera dentro de aquel viejo pero constante renovado edificio. Las sombras de manera sutil pero perturbadora comenzaron a hacerse más visibles. Comenzaron a comunicarle a Santiago la verdad sobre el destino de las víctimas del culto, a través de imágenes fugaces, susurros y manifestaciones en sueños. Las sombras comenzaban a hacerle ver a Santiago que no era parte o resultado de las actividades paganas de esa gente, sino que había sido tanta la cantidad de energía oscura, siniestra, maligna, que inevitablemente esa energía se quedó almacenada. Tenía que salir de alguna forma. Por eso los ruidos, las sombras y los susurros. Al principio estas advertencias le parecían confusas, pero a medida que ponía atención se dio cuenta de algo. Una noche el ruido de las paredes no lo dejaba dormir. Dice que solamente lo escuchaba él. En su desesperación tomó un mazo y golpeó la pared de su recámara. Lo hizo tan fuerte que terminó siendo un agujero. La porosidad de la pared era tal que después de ese golpe partes de concreto comenzaron a desgajarse soltando y dejando el descubrimiento de una aterradora imagen. Entre las paredes de su departamento habían restos humanos, huesos, ropa y cabellos, todos mezclados con el concreto para sostener las paredes. Esa era la razón de los ruidos. No era otra cosa que las almas de las personas que habían sido víctimas del culto. Y qué mejor manera de ocultar la evidencia que en las paredes del edificio. Era por eso que siempre estaban en constante remodelación. Cada vez que remodelaban un departamento o una zona del edificio,
era porque estaban ocultando las pruebas de sus horribles crímenes. Un grupo de vecinos tocó de inmediato la puerta porque habían escuchado el golpe y querían saber qué era lo que estaba pasando. Santiago les dijo que estaba acomodando cosas y que un marro se le había caído, que había provocado un golpe y la fractura del piso, pero que al día siguiente hablaría con don Rafael para que hiciera un presupuesto y pagar las reparaciones. Aprovechando la presencia de los trabajadores, claro. Aquello no dejó tranquilos a los vecinos. Sin presencia de Santiago, se reunió en el departamento de uno de los vecinos más antiguos para determinar su futuro. Fue por la madrugada cuando Rafita se presentó en el departamento de Santiago. Entró con una copia de la llave que tenía como administrador del edificio, y antes de que Santiago gritara le tapó la boca con un trapo y lo obligó a escucharlo sin hacer ruido. Esto lo hago por Mateo. Tú le salvaste la vida a lo único que me queda, y lo justo es que yo salve la tuya. Tienes que irte hoy mismo de aquí. Probablemente ya sabes qué somos, y por el hueco en la pared presumo que ya sabes dónde está Alma y tu amigo. Cuando yo me enteré me sentí tan culpable que hice lo mismo que Mateo. Intenté quitarme, ya sabes, en 2 ocasiones, pero siempre el recuerdo de Alma me hace luchar por mi vida y arrepentirme, pues no estoy dispuesto a dejar a mi hijo en manos de mi padre. Aunque no quiero, tengo que seguir aquí por la vida de mi hijo. Mi padre no está dispuesto a que su apellido se pierda. Estoy aquí en contra de mi voluntad, obligado a tener terapias con la amante de mi padre, esa misma que te convenció de que no tienes nada más en este mundo. Ella le dio algo a tu amigo para que pudiéramos tomar los videos y las fotografías. Huir de aquí no garantiza que vivas, pero al menos te da el tiempo necesario para pensar tu siguiente paso. Olvídate de Elías y márchate de aquí, pues si no vas a terminar como yo, como Mateo, atormentado por sombras que solo buscan acabar contigo. Solamente quieren que uno mismo se entregue a la maldad que creamos en este sitio. Por la mañana Santiago llegó a mi casa y me había contactado vía Facebook. Me había pedido un lugar para dormir. No hablábamos desde hacía muchos años y de hecho nunca fuimos amigos en la universidad o fuera de ella. Pero en la escuela hice algo por él que le dejó marcado, así que sabía que podía confiar en mí. No me contó la historia de inmediato para no involucrarme. El primero al que le dijo fue el doctor, quien no le creyó, pero sí le dio algo de dinero para que se fuera a otro sitio. Con el dinero, Santiago compró una identificación falsa y papeles a otro nombre. En un lapso de días fue sacando todo su dinero del banco, cambiando de cajeros aleatoriamente. Y cuando tuvo la cantidad suficiente, compró un pasaporte falso. Hace 3 años que no sé nada de él, y eso está perfecto, porque era justamente lo que quería: desaparecer y dejar atrás su antigua vida. No sé a dónde fue o con quién vive ahora. No sé ni siquiera si sigue vivo. Pero por la forma en que me contó su historia y el hermetismo con el cual se manejó los últimos días que compartimos, estoy seguro que cada palabra que salió de su boca fue cierta. Su teoría siempre fue que aquellas sombras buscaban la redención y el cierre de su sufrimiento, pues eran presas de una maldad que las usaba para torturar gente como Mateo o Rafita, orillándolos a tomar el camino de la vía fácil, alentando a Santiago a desentrañar los secretos de los vecinos, para tratar de ponerle un fin al ciclo de sufrimientos que han perturbado en ese sitio. Santiago siempre dijo que ese edificio nunca será derribado. Se encuentra en una zona donde ya no se permiten más construcciones, y que únicamente permiten las remodelaciones, preservando las fachadas originales como inmuebles históricos. Y que si un día me cambiaba de casa, revisara bien la zona a la cual me iría a vivir, pues en los detalles estaba la clave para identificar el lugar. Este es un mensaje para aquellos que buscan un cambio en su vida. El cambio está en uno mismo, y no en el lugar en donde queremos ir, pues muchas veces ese lugar puede ser nuestra oscura perdición.